Profesor, no le quito más tiempo, le cedemos ya el uso de la sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado y gran amigo Clinton, por hacerme parte de estos eventos académicos. También muchísimas gracias al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por permitirme el día de hoy pues poder compartir un poquito de nuestros conocimientos en relación a la intervención psicológica que se debe dar dentro de un contexto familiar, penal como tal. Hoy por hoy vivimos una problemática muy grande, que es la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Estos tipos de actos o de comportamientos hacen de que muchas familias se disgreguen, que muchas familias se separen, de que muchas familias tomen la decisión de cada uno de ellos seguir por su lado. Y aquí normalmente uno de los más perjudicados, muy aparte de los autores de este distanciamiento, son los hijos. Los hijos van a poder tener una carga emocional por el alejamiento de los padres, ya sea por parte de la madre o por parte del padre. Y esto va a generar muchas secuelas psicológicas dentro del menor. No debemos olvidar de que la infancia es un punto crucial, la infancia es un punto en el cual el ser humano va a llenar esa simiente psicológica cognitiva para que pueda desarrollar con muchas estrategias una personalidad estructurada, una personalidad estable, una personalidad en el cual pues a futuro no tenga ningún tipo de conflicto, tanto interna como externamente. Pero cuando existen estos tipos de comportamientos, cuando existen estos tipos de distanciamientos o divorcios, es donde va a generarse estas secuelas como tal. Aquí va a llegar la intervención importantísima de un profesional. En este caso estamos hablando pues de la psicología. ¿Por qué llega la intervención del psicólogo? Pues en nosotros está la capacidad de poder analizar a aquella persona, ya sea presunto agresor o presunta víctima, y también poder analizar a todos los que están inmersos dentro de este contexto. ¿Para qué? Con la única intención de dar respuesta a nuestros operadores de justicia, de dar respuesta al juez, de dar respuesta al fiscal, a solicitudes de ellos, qué es lo que están enmarcando, qué es lo que necesitan de nosotros como psicólogos. Y en todos estos casos, mayormente vamos a analizar mayormente analizaremos pues posiblemente la existencia de una alienación parental. Entonces, si yo les hablo de este proceso, tenemos por este lado tenemos al padre, por este lado tenemos a la madre, y este conflicto que se va a dar entre ellos dos, ya sea con la existencia de terceras personas posiblemente, ya sea con la existencia de terceras personas o ya sea porque simplemente ya no generan esa compatibilidad de carácter como tal, va a generar en ellos que va a generar un distanciamiento como tal, como ya les había explicado, y este distanciamiento va a generar secuelas o consecuencias en los hijos. Es aquí donde nosotros como psicólogos forenses nos vamos a centrar, vamos a poner todas nuestras capacidades o nuestra pericia, teniendo en cuenta que la definición de pericia es la habilidad, capacidad o destreza que tiene el perito para poder realizar un tipo de acto. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a centrar nuestra atención por diversas razones. Uno, ahí vamos por acá, ahí está. Vamos a centrarnos en que, uno, poder evaluar primeramente a aquella persona que tiene las capacidades idóneas para que pueda tener la potestad del hijo. Recordemos lo siguiente, no es sencillo, y ustedes mismos lo saben, todos los que son o somos padres aquí sabemos la gran responsabilidad que implica criar a un niño, que implica criar a una niña, implica una responsabilidad no solo emocional, no solo económica, sino también existen diversos factores que debemos de considerar al momento de la crianza. Entonces, para
yo determinar una correcta evaluación dentro de este proceso, debo de tener en cuenta o debo de considerar estos tres factores importantes: padre, madre e hijo, si en caso hubiera muchos, si no solo hijo, quedamos en singular. Entonces, para poder analizar esto, lo primero que debo de tener en cuenta es: posiblemente exista una alienación parental. ¿Por qué? Porque cuando existe una ruptura, de relación, cuando existe un distanciamiento entre dos personas que juraron amarse y se hicieron las promesas del nunca y para siempre, no sé si en algún momento habrás escuchado eso, yo nunca y yo contigo para siempre, ¿no? Pero al final vemos que esas palabras nunca existieron. Cuando existe este término como tal, muchas veces los hijos van a ser manipulados por alguna de las partes, posiblemente por parte de la mamá, posiblemente por parte del papá, a tal punto de que, de poner en contra a su hijo contra su progenitor. A eso lo vamos a llamar la alienación parental. Vamos a llamar técnicamente, pues, vamos a darle esta definición. ¿Por qué? Porque la alienación, si hablamos de una definición como tal, es poner en contra al niño con alguno de sus progenitores. Entonces, yo como psicólogo, yo como analista del comportamiento humano y especialista de este, debo de tener en cuenta el primer apartado, la alienación. Y para yo saber de alienación, necesito saber y necesito conocer sobre qué. Necesito conocer sobre estilos de paternidad. Necesito conocer esto. ¿Por qué? Porque si yo no conozco estilos de paternidad, primero no voy a saber o no voy a tener los recursos para poder discernir qué tipo de crianza ha tenido este niño o esta niña a fin de que pueda tener recelos ante uno de ellos. Imagínate una evaluación psicológica de una menor de 5 años de edad y la menor de 5 años dice lo siguiente, ¿no? Le dice a la psicóloga: es que mi mamá es muy buena y mi papá no, porque él nos abandonó. Porque él se fue con otras mujeres y toda su plata lo gasta con otras mujeres. Y él ya no me quiere a mí, sino quiere a sus mujeres porque a mí ya no me manda nada, a mí no me da nada. Una niña de 5 años hablando esto, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos a un menor de edad hablando de conflictos o problemas de adultos? Posiblemente alguien ha tenido que decirle qué es lo que pasa. Alguien ha tenido que decirle: oye, mira, está sucediendo esto, ¿ah? Pero el punto está de que hacemos una carga emocional en el niño, a tal punto de que, de poder manipular, a tal punto de poder someter, ya sea de manera directa o indirecta, al menor, para que, con el único fin de que tenga odio, repulsión o aversión hacia la otra figura. En este caso, en el ejemplo que les doy, sería así el padre, ¿no? Pero la pregunta es: ¿cómo la niña realmente sabe que no le pasa dinero? ¿Cómo realmente la niña sabe que se fueron con mujeres? El padre, ¿cómo la niña realmente sabe de que ella no lo quiere? Entonces, esas definiciones a mí ya me van dando ¿qué? Me van dando ciertos indicios de que posiblemente haya sido manipulada. Me está dando ciertos indicios de que posiblemente esta menor haya tenido pues una especie de educación por parte de uno para poder poner en contra al otro. Entonces, para poder desarrollar esto, como les había mencionado, debemos de conocer sobre estilos de paternidad, y es muy importante. Estimados doctores, somos ya aproximadamente 200 participantes y qué alegría me da. Pero en esta noche no solo quiero que sea un evento académico más, no solo quiero que esto te vaya a servir para la vida profesional, sino que también te debe servir para la vida personal. Nadie estamos libres de algún suceso, de algún maltrato, de alguna denuncia, de algún tipo de violencia. Nadie estamos, pues, excusados de eso. Entonces, pero eso no implica de que al nosotros ser profesionales, permítanme, ahí está, a nosotros ser profesionales no significa pues que no nos vaya a pasar eso, no significa de que, yo soy abogado, a mí no me pasa nada, soy indestructible, ¿no? O sea, no podemos decir eso, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es tener ciertas
ciertos estilos de crianza o tener ciertos puntos a considerar si es que ya somos padres o si es que ya somos madres. Elena G. de Huay, una autora, mencionaba lo siguiente: la familia tiene que ser un pedacito de cielo en esta tierra. Ella decía en sus libros de educación cristiana, así se llama el libro, mencionaba lo siguiente: la familia tiene que ser un pedacito de cielo en esta tierra. Entonces nosotros llevémonos esa definición y tratemos de llevarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo es un pedacito de cielo en esta tierra? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que existir cuando yo enmarco un pedacito de cielo en esta tierra? Pues obviamente a la cabeza se nos puede venir, ¿no? Un pedacito de cielo en esta tierra da a interpretación de que hay valores, hay respetos, hay amor, hay cariño, hay reglas, hay valores, hay comprensión, hay educación por parte de los padres. Pero realmente hoy por hoy, conociendo nuestra realidad, las familias del día de hoy serán un pedacito de cielo o un pedacito de infierno. La Kimberly, la Brittany, la Xiomara, la Deyanira, el Tyson, el Víctor, el Kevin, ¿serán o formarán un pedacito de cielo en esta tierra? Ahí viene el gran detalle, ahí viene el gran problema en el cual pues se empieza a degradar este contenido o este concepto de familia. Entonces, para yo poder desarrollar esto con mayor objetividad, el profesional psicólogo forense especialista en poder evaluar tiene que conocer, para con el niño, los estilos de paternidad. Uno de ellos, estilo de paternidad autoritario. Cuando hablamos acerca del estilo de paternidad autoritario, voy a hacer referencia a un estilo en el cual existen muchas reglas. Y las reglas van por primero, pero no existe nada de amor. ¿Y cómo te enmarco yo de que existen muchas reglas? Por ejemplo, hay familias en el cual a los niños le dicen, desde que se levantan: párate, cámbiate, vete a desayunar, ándate al colegio. Cuando regresa, cámbiate, corre, almuerza, haz tu tarea, no hagas esto, no veas el otro. Y todo es regla, regla, regla tras regla. Estimados doctores, si tú estás teniendo un estilo de paternidad autoritario en el cual todo es regla, estás haciendo un daño a tu hijo. ¿Por qué? Porque como todo es regla, no le estás enseñando a decidir, no estás enseñando al menor a tomar decisiones. Por eso es que existen pues muchas personas adultas que son dependientes a algo o a alguien. Por eso es que existe la dependencia. ¿Por qué? Porque desde niños no dejaron o no, los padres no incentivaron a que ellos tomen sus propias decisiones. Recordemos nosotros que como padres, nosotros somos los entrenadores, el coach de nuestros hijos. Entonces debemos darle las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentar el día a día. Ahora, cuando hablamos acerca de muchas reglas y cero amor, ¿qué es lo que genera esto en el menor? Uno, esto genera dependencia. ¿Por qué? Porque el niño o la niña está esperando a que alguien venga, le diga qué hacer y recién lo realiza. ¿Qué quiero decir? Que no va a tener iniciativa propia, que no va a saber cómo actuar y siempre va a esperar ¿a qué? Siempre va a esperar a terceras personas que le digan qué debe hacer y cómo debe hacer. Porque no pueden accionar de maneras solas. Y esto, si se va desarrollando a través del tiempo, puede generar un trastorno dependiente de la personalidad. Por eso pues vemos las dinámicas de violencia. ¿No te das cuenta que tú como abogado o abogada has intervenido en un caso de violencia y la señora a la semana ya se amistó con su agresor y te está diciendo que la ama locamente, intensamente y que solo pues ha sido un pequeño incidente? Incidentes ya son como 5 veces y mira cómo lo llama, ve, un pequeño incidente. Entonces, debemos de tener en claro de que primero, el estilo de paternidad autoritario genera dependencia, genera sumisión, genera baja autoestima. ¿Qué más genera? Imagínense ustedes a una niña o un niño
que crece con este estilo de paternidad que es autoritario, va creciendo, creciendo, creciendo y por obras del destino se encuentra con otra persona que ha sido criada por este estilo de paternidad. El segundo, el permisivo. Cuando hablamos acerca de este estilo de paternidad, este es todo lo contrario a lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el permisivo todo lo permite. El estilo de paternidad permisivo es pues de aquellos padres ahí bien chochos ahí, papá o mamá. Y esto normalmente pasa cuando tenemos el primer hijo o hija. Recuerdo a muchas madres, no, él es mi príncipe, no, ni lo toques a él, no, él es mi rey, él es mi no, ni lo toquen. así son muchos, no, hay que llevarle la comidita, la comidita a la camita, no, él es mi bebito, hay que llevarle. Bebito tiene como 35 años llevando la comida a la cama, imagínense. El estilo de paternidad permisivo es lo contrario al autoritario. Si en el autoritario yo te decía que existen muchas reglas y cero amor, en el permisivo hay mucho amor y cero reglas. ¿Qué quiero decir? Malcrías, pues. Y a veces lo tomamos como normal, pero en realidad estás haciendo un daño terrible a tu hijo o a tu hija. Ejemplo. Te vas a una tienda a comprar con tu hijo y de pronto él ve un juguete o ve una golosina y te dice, papá, mamá, quiero eso, cómprame. Y a veces pues obviamente no salimos con el dinero suficiente, solo salimos para ver qué es lo que vamos a comprar. Y le decimos a nuestros hijos, no papito, ahorita no tengo, otro día te compro. No, hijita, ya, la siguiente puedo comprarte, ahora no. ¿Qué hacen los niños? ¿Sabes lo que hacen? Se tiran al piso, lloran, gritan, te patean, se golpean, te arañan. Y yo te pregunto algo, para no pasar, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hace papá? ¿O qué hace mamá en ese momento? Vecina, un favorcito, fíame pues. Y vas y le das a tu niño. ¿Sabes, estimados doctores? Lo que estás haciendo, estás condicionando a tu niño. Esto se llama psicológicamente el famoso condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Empiezas a condicionar la mentecita de tu niño o niña y ellos en su mente van haciendo esta asociación. Golosina o regalo es igual a mañosera. Si yo no hago mañosera, no va a haber regalo. ¿Qué va a ser la siguiente vez que salga contigo? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estás condicionando la mentecita de tu niño. Estás condicionando a que todo va a girar en torno a él. ¿Y qué generamos con ellos? ¿Y qué formamos en ellos? Primero generamos no dependencia, sino independencia. ¿No ves que el niño decide? Ya papá ni mamá decide, sino es el niño quien dice, quiero esto. Segundo, generamos personas irresponsables, porque no son responsables de sus actos, lo único que saben es pedir. Tercero, generamos a personas manipuladoras. No vas a pensar que la manipulación, pues uno nace manipuladora. Esto se va creando a través de nuestras experiencias de vida, esto se va desarrollando de forma de cómo nos hayan criado a nosotros. Así que imagínate tú que Anita venga de un estilo de paternidad autoritario, en el cual ha sido sometida toda su vida. Papá la sometía, mamá la sometía, ella nunca decidió y siempre está a la espera de que alguien le diga qué hacer. Por otro lado tenemos a Pepito, que viene por un estilo de paternidad permisivo. Anita del autoritario y Pepito del permisivo. Permisivo, todo lo permito. Desde niñito le permitieron hacer lo que a él se le plazca y nunca le pusieron reglas o límites. Por cuestiones de la vida se encuentran en la facultad de psicología o en la facultad de derecho. Como a Pepito le gusta
decidir. A Anita le gusta esperar, mientras que a Pepito le gusta mandar, a Anita le gusta ser mandada. Mientras que a Pepito es manipulador y va a hacer de todo para que se haga lo que él diga, pues Anita está esperando a algún tipo de orden para que ella lo realice. ¿Y qué dice? Es que esto es amor, ¿no? Y todavía cita, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo calla, todo lo aguanta, todo lo soporta, todavía dicen. Pero mira cómo estos estilos de paternidad empiezan a hacer un daño terrible a tus hijos. Pero esto no se va a evidenciar al momento. Espérate que tenga 15, 16 años. Espérate que venga la adolescencia, más unado a estos estilos de paternidad, son una bomba de tiempo. Tercer estilo de paternidad que también no debemos dejar de lado es el negligente. Y ahora, estos tres estilos de paternidad, cualquiera de ellos son típicos. ¿En qué? En una tenencia. Cualquiera de ellos es típicos. ¿Por qué? Porque los padres, ya sea para poder obtener al niño, o ya sea que lo sometan como el autoritario, o ya sea que le den todo como el permisivo. Recuerdo que había una mamá que se estaba divorciando y a su hijito le empezó a comprar de todo para que se quede con él, y obviamente pues el niño ve costo-beneficio, ¿no? Mientras acá me ponen regla, allá no me ponen regla y me dan todo, me voy para que me convenga. Y también tenemos al negligente. Cuando hablamos acerca de este estilo de paternidad de tipo negligente, vamos a hacer referencia o vamos a mencionar de que no existe papá y mamá. No es que se hayan muerto, o sea, sí están presentes ellos, pero, están ausentes. Ya sea porque trabajan desde muy temprano y llegan muy noche, como era el caso, aquí en Lima conocí a dos señores, trabajaban en el banco y tenían buenos puestos. El detalle era de que ellos salían 7 de la mañana a trabajar y regresaban aproximadamente 9 de la noche a casa. Tenían una hijita. La hijita se despertaba pues cuando ellos no estaban y se dormía cuando ellos tampoco estaban. Un día, y ellos pues habían contratado a una niñera, no, una nana, 24/7 ahí, cama adentro para que pueda cuidarla. Esta niñita ya tenía unos 2 años, más o menos, 2 años y medio, en el cual la mamá un domingo le dice, pues no, hijita, ven, vamos, te voy a dar de almorzar. Y la niña le dijo, no, yo quiero que me dé de comer mi mamá. O sea, por la nana. Esto, señores, le chocó totalmente a la madre, que empezó a agarrarle cólera a la nana. Decía, pero oye, hijita, yo soy tu mamá, yo te di a luz, has salido de mi ver. No, mi mamá es ella. Tú eres María, por ejemplo, ¿no? Tú eres María, mi mamá en cambio es ella. Y la señora estaba cayendo ya en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque no estaba siendo aceptada por la hija. A esto lo vamos a llamar, ¿qué? Negligencia. ¿Por qué? Porque no hay papá y mamá, y normalmente en estos casos, ¿quiénes crían a los hijos? La abuela, la prima, la nana, el tío, el hermano, el sobrino u otras personas, pero no son los padres, ¿ya? Ahora, por último, esto sí es un estilo de paternidad autoritativo, también conocido como asertivo. Este estilo de paternidad autoritativo, también conocido como asertivo, nos ayuda a tener un buen balance dentro del desarrollo de nuestros hijos. Esto nos ayuda a poder desarrollarnos de manera adecuada. Porque mira, en el autoritario existen muchas reglas y cero amor. En el permisivo existe mucho amor, cero reglas. En el negligente no hay reglas ni hay amor. En cambio, en el autoritativo, también conocido como asertivo, hay reglas y también hay amor. ¿Qué quiero decir? Que existe un equilibrio para el desarrollo del menor. Hay un balance ahí. ¿Cómo un balance? Hijito, tiende tu cama. Es una regla. El niñito va y tiende su cama. Ya, papá, ya lo hice. Muy bien, campeón. Le das un abrazo. Ya le diste amor. ¿Qué estás haciendo? Estás regulando estos dos.
regla, oye, haz tu tarea. Ya, papá, corre, vete a jugar media hora a la calle. Te das cuenta que regulas entre reglas y amor, que ninguno es más que otro, sino que los dos son a la par. Este estilo de paternidad es lo que debemos de tener nosotros y es lo que tú debes desarrollar en tu familia o en tu casa. ¿Por qué? Porque los otros tres que estamos viendo aquí son lo común o cotidiano en los casos de tenencia. ¿Por qué? Porque el niño va a venir de un lugar permisivo, negligente o autoritario como tal. Nunca va a aparecer de un lugar asertivo o autoritativo, sino que mayormente ellos vienen de este tipo de familias. Es ahí donde yo, como evaluador, como analista y especialista del comportamiento, tengo que analizar primero la partida. ¿Cómo la partida? ¿De dónde está generándose esas conductas en el niño o la niña o evaluada? ¿De dónde? ¿Qué estilo de paternidad está influyendo en ellos? Normalmente cuando existen estos casos de separaciones o divorcios, los dos padres se vuelven negligentes. ¿Por qué? Porque pelean tanto por ver quién se queda con el niño como si fuera un trofeo y no se detienen hasta que uno de los dos gane. Y empiezan a pelear tanto que empiezan a generar esa negligencia en el menor, a tal punto de que el niño solo ve cómo los padres se gritan, los padres lo utilizan para que ellos puedan tener pues algún tipo de beneficio. Lo contrario que también vemos en el permisivo, que muchos padres utilizan este estilo de crianza para poder tener al niño como aliado. Como les dije hace unos momentos, como todo le das al niño, como no le pones reglas, pues él va a estar happy, él va a estar feliz. ¿Por qué? Porque la otra parte sí le pone reglas. Recuerdo un caso que me llegó del Callao. Yo soy de la ciudad de Lima, yo soy perito de parte, y viene una señora, me contacta y me dice: doctor, ¿usted es perito de parte? Sí. ¿Usted ve casos de tenencia? Veo todos los casos que tengan que ver con derecho penal y derecho de familia, porque es mi especialidad. Le digo: sí, tengo un informe, pero más allá de ese informe, quisiera, por favor, yo volver a tener a mis hijas. Mi expareja se lo llevó y mis hijas ya no querían venir. ¿Por qué? Porque yo les pongo reglas. Conmigo se duermen a tal hora, desayunan a tal hora, tienen horarios conmigo y muchas veces a mis dos hijitas no les gusta. En cambio, mi expareja, él le hace dormir a las niñas cuando ellas tengan sueño, se levantan cuando quieren, a veces no desayunan. Él les ha comprado un celular a cada una. Ojo, sus hijas tienen 5 y 7 años. La pregunta es: ¿qué necesidad de darle a menores de edad de 5 y 7 años un celular? Si he hecho, ¿de qué estamos hablando? Posiblemente de un permisivo, pues todo lo permite. Compró estos celulares. Segundo, les da mucha golosina, muchos caramelos. Cuando mi hijita me llama y dice: mamá, sí, yo he comido esto. Y justo cuando a mí me tocan las visitas, le he llevado al médico y están desnutridas mis hijas. ¿Te das cuenta cuán importante es poder conocer estos estilos? ¿Por qué? Porque a mí me van a dar la base para poder analizar, la base para poder armar o estructurar si verdaderamente existe pues una alienación como se está solicitando para cualquiera de los dos padres. Ahora, en relación al proceso de evaluación, normalmente debemos de considerar la evaluación para las tres personas. ¿Cómo para los tres? Claro, la evaluación para el padre, la madre y los hijos. ¿Con qué objetivo? Primero, para los padres, para saber si ellos son idóneos para la responsabilidad de poder criar a un niño, la responsabilidad de poder tener en sus manos a alguien en el cual vas a crearlo. ¿Por qué? Porque simplemente yo pude haber iniciado esta conferencia mencionando lo siguiente: los padres van a construir o van a destruir la vida de sus hijos, porque simplemente somos ellos. Somos parte de nuestra crianza. En base a nuestras crianzas reaccionamos el día de hoy, en base a cómo te criaron a ti, porque recuerda que en nuestra personalidad viene encajado dos aspectos importantes. Uno, el temperamento, y otro es el carácter. El temperamento, nosotros que lo heredamos de papá y mamá, pues la unión de ellos hace en nosotros el temperamento.
¿Te han dicho alguna vez o has escuchado alguna vez esta frase que dice, oye, igualito a tu padre eres hoy, bien renegón eres? O, eh, o dicen eso, ¿verdad? O igualito a tu mamá eres, bien hacendosa eres, o igualito a tu papá, bien chambero eres, ¿no? O igualito a tu papá, bien querendón, bien alegre. A eso se llama ¿qué? A eso se llama el temperamento, cosas que nosotros obtenemos. ¿Por quién? Por nuestro papá, por nuestra mamá, la unión de ellos. En cambio, el carácter, cuando yo les hablo acerca del carácter, vamos a mencionar el hecho de todas las conductas que nosotros aprendemos dentro de nuestro desarrollo. Por ejemplo, y aquí vienen muchos factores importantes, como el estilo de paternidad, nuestro colegio, nuestro barrio, nuestra sociedad, nuestra cultura como tal. Y todos ellos forman ¿qué? Todos ellos forman nuestra personalidad. Doctor, ¿el temperamento se puede cambiar? No, el temperamento no puedes cambiar, así venga el mejor psicólogo del mundo, el temperamento no se cambia. Entonces, ¿cómo hago? Pero puedes controlarlo. ¿Y cómo lo controlo? Mediante el carácter. Y el carácter se desarrolla de manera exógena, se desarrolla de manera en el cual tu crianza y tu desarrollo producen buenos comportamientos en ti. Ahora, por un lado, como les había mencionado, a ver, permítanme por acá. Por un lado, vamos analizando esta parte. Antes de continuar, permítanme. Ahí está, un momentito, por favor. Ahí está. Esto es mi página, es Víctor Ernesto Ramos Zavala. Yo soy perito de parte, cuestiones penales y de familia. Si por cuestiones de tiempo no logro responder alguna pregunta, puedes ingresar a mi página, le das clic en WhatsApp y te va a llevar a mi WhatsApp personal. Y ahí ya con el mayor de los gustos voy a poder responder a tu pregunta, explayándome un poquito más posiblemente. Ahora, si te está gustando el evento, me ayudarías bastante dejándome una opinión. Ingresas a mi página, te vas a opiniones y me dejas tu opinión. Porque me va a ayudar también a mí a poder crecer como profesional. Bueno, cualquier consulta o duda, me ubican por este medio, también por mi página web, solo o en Google, nomás ponen mis datos, Víctor Ernesto Ramos Zavala, y les va a salir mi historial académico. Bueno, en TikTok también si gustan, ahí estoy bailando el paso de Anita. Vamos a continuar por acá. Ahora, una vez que analizamos esto, no debemos dejar de pasar, o no debemos, vamos por acá, no debemos dejar que a los padres o progenitores y también al niño, ¿ya? Vamos a poner aquí al hijo. Dentro de los padres, aquí nosotros vamos a que, dentro de una evaluación para los padres, nosotros vamos a determinar que, vamos a determinar el tipo de personalidad que pueda tener o estructura de personalidad. ¿Para qué? Para saber si la persona es apta como padre, como madre. O sea, desde mi punto personal, estimados doctores, ya esto es un análisis personal, no todo es dinero, no todo es el factor económico, porque tú puedes tener dinero, pero si no tienes la capacidad de poder criar y educar a otra persona, el dinero no sirve. Le puedes dar de todo, sí, pero estaría siendo permisivo. Y esto lo vas a reflejar en la edad adulta. Cuando los niños empiezan a generar ciertos vacíos, cuando los niños empiezan a generar, vamos a ponerlo acá, ahí está. Cuando los niños empiezan a generar ciertos vacíos, eso no se evidencia automáticamente. Ahí eso no es que, ya, ahorita voy a saber los resultados. No, no es así. Permítanme por acá. Vamos a borrar esto.
A ver, permítanme, vamos a poner acá un flash, ya está. Hoy la niñez acá se borró. Acá pondremos hijos. Y ya está. Acá tenemos a qué? A la infancia. Tenemos aquí a la adolescencia. Y tenemos aquí a la juventud. En la infancia, los niños van a absorber absolutamente todo porque son como una esponja. Y van a absorber todo tipo de conductas observables, ya sea buena o ya sea mala. Lo segundo, doctor, ¿pero de quiénes van a absorber? Pues van a absorber esas conductas de las personas que ellos crean autoridad. En casa pueden vivir 20, de los 20 se va a copiar, no, solo de las figuras en el cual ellos crean autoridad o ejemplos. Entonces, el niño en la infancia es como una esponja, absorbe absolutamente todo. Cuando ustedes lavan su plato, lavan ahí sus utensilios, utilizan la esponja. Díganme ustedes, ¿la esponja acaso discrimina entre el agua limpia y el agua sucia? ¿Y la esponja discrimina eso? No, no discrimina, solo absorbe nomás. ¿Por qué? Porque estás pasándole por ese objeto. Lo mismo sucede aquí. En la infancia, los niños van a absorber todo esto, a tal punto de que ya en la adolescencia todo lo absorbido, ¿qué va a hacer? Lo van a expresar. Y esto se expresa de dos formas, de manera externa y de manera interna. Cuando hablamos nosotros de manera interna, estamos hablando de ciertas falencias emocionales que pueda tener el niño si no ha tenido una buena infancia. ¿Como cuál? Ansiedad. ¿Como cuál? Depresión. ¿Como cuál? Intentos de suicidio. ¿Acaso tú no has visto adolescentes que se cortan las muñecas? Les doy un consejo. Si conoces a alguien que se está generando autolesiones, también conocido como cutting, ayúdalo o ayúdala. ¿Por qué? Porque esto en el futuro va a generar un trastorno límite de la personalidad. Y aquella persona que se corta ya terminando la infancia o ingresando a la adolescencia, es porque ha pasado tres cosas. Uno, tocamientos o violación. Segundo, familia disfuncional, que es lo que estamos viendo. Tercero, bullying. Esto va a generar que la persona desarrolle o realice autolesiones. Se van a cortar muñecas, fuman y se queman, se queman el cuello, se cortan la entrepierna, se cortan el tobillo, generándose autolesiones. Si tú has visto a alguien o conoces a alguien así, ayúdalo, necesita mucha ayuda. Ahora, entonces, de manera interna, la persona va a desarrollar ¿qué? Depresión, ansiedad, autolesiones, intentos de suicidio. Y cuando hablamos de manera externa, la persona va a desarrollar, va a ejecutar ¿qué? Conductas, pandillaje, robo, sexo precoz. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya pues a los 12, 13, 14 años ya los adolescentes están teniendo un inicio de una actividad sexual o una actividad coital, mejor dicho. Entonces, esas son las consecuencias. Y esto, cuando ya llega a la adultez, se genera un patrón de comportamiento. Una conducta, repítelo, se convierte en un hábito. Ese hábito, repítelo, se convierte en un patrón de comportamiento. Y un patrón de comportamiento es casi imposible de modificar. ¿Por qué? Porque ya está estructurado nuestra personalidad. Por eso ahí dice el dicho, ¿no? Árbol torcido ya no se endereza. Y de cierto modo tiene mucho que ver eso con el desarrollo que tiene la persona o que ha tenido. Ahora, por otro lado, ya en la juventud, la persona va a expresar, va a dar a lucir toda su infancia. Por eso es que nosotros como psicólogos no analizamos solo el relato,
muchos de ustedes o muchos abogados piensan que con un relato basta. Y esto no solo pasa en casos de tenencia, ¿ya? Sino que esto también pasa en casos de entrevistas únicas en cámara Gesell. ¿Por qué? Porque muchos abogados dicen, no, solo con el relato es suficiente para acreditar algo. Pues déjenme decirles que no. Debemos de analizar por completo a la persona para poder tener diagnósticos o resultados favorables a lo que se está analizando, a lo que se está buscando. De lo contrario, esto puede generar un sesgo. Ahora, cuando hablamos de los padres, debemos de encajonar, debemos de enmarcar que si la personalidad que tiene es apta para poder criar a un niño, vamos a poner algunos tipos de personalidad. Por ejemplo, tenemos al paranoide, tenemos una personalidad esquizoide, tenemos una personalidad esquizotípica. Por otro lado, también tenemos por acá una personalidad antisocial, tenemos a una personalidad narcisista, tenemos a una personalidad histriónica, tenemos a una personalidad límite y por último tenemos a una personalidad dependiente, tenemos a una personalidad evitativa y tenemos a una personalidad obsesiva compulsiva. Ya está. Tenemos esas personalidades. Estas personalidades me van a ayudar a mí a poder determinar cómo es que la persona es. Y esto también yo voy a sacar en base a qué. En base a su infancia. ¿Por qué? Porque ha desarrollado esquemas mentales desde que era pequeño, pequeña. Y esos esquemas mentales pues es una estructura para yo analizar la personalidad. Es una estructura que a mí me va a servir como simiente para una explicación objetiva a lo que yo voy a analizar. Una explicación científica a lo que solicitan los operadores de justicia. Es aquí donde voy a ingresar todo esto. Entonces, yo tengo que conocer, de cierto modo, tengo que saber permítanme por acá, ya está. Tengo que analizar que estos tipos de personalidades que pueda presentar una persona, ya sea que papá o ya sea que mamá esté solicitando, esté pidiendo la tenencia del niño o niña, debemos de considerar también el tipo de personalidad que pueda presentar la persona y analizar si esta personalidad es idónea como tal. Por ejemplo, si yo me voy a una personalidad de tipo antisocial, pues obviamente no es recomendable para que pueda tener la tenencia. ¿Por qué? Porque el término antisocial o la personalidad antisocial pues es aquella persona que está en contra de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Que si la sociedad te dice, oye Víctor, no robes, ¿qué hace Víctor? Roba. Si la sociedad te dice, oye Víctor, no pegues, ¿qué hace Víctor? Pega. Si la sociedad te dice, oye Víctor, no maltrates, ¿qué hace Víctor? Maltrata. ¿Qué quiero decir? Está en contra de la sociedad. Por eso es que es antisocial, está en contra de la sociedad. Y normalmente estas personalidades rompen reglas. ¿Para qué? Para poder aprovecharse, para poder obtener algún tipo de ganancia, para poder obtener algún tipo de beneficio dentro del proceso. Si la sociedad te dice, oye Víctor, paga pues la mantención, no pago. Es antisocial. ¿Por qué? Porque no te adaptas a ciertas normas, no te adaptas a ciertos parámetros que la sociedad ha instituido para que podamos desarrollar de una mejor manera. Es aquí donde yo como perito forense voy a determinar que la personalidad de la persona. Y todo este proceso yo lo voy a llevar a cabo mediante ¿qué? Mediante una evaluación psicológica forense. Aquí voy a llevarle a cabo mediante este proceso de evaluación psicológica forense. Y este proceso que
vamos a ponerlo acá. Este proceso de evaluación a mí me va a llevar, ahí está, evaluación psicológica forense. A mí me va a ayudar a qué, a conocer a la persona. Y este proceso, tanto para los niños como los padres, implican ciertos rubros, o sea, ciertas estructuras, como por ejemplo, datos de filiación. ¿Qué son los datos de filiación? Pues le preguntaré, ¿no? A qué se dedica, qué edad tiene, cuáles son sus nombres completos, su DNI, dónde nació, cuál es su dirección actual, qué religión profesa. Después de esto, mire que al motivo de evaluación. Y aquí hay que considerar algo. El motivo de evaluación es fundamental para yo poder conocer el proceso como tal. ¿Por qué? Porque mayormente toda persona que viene pues o está inmersa en un proceso, en una denuncia como tal, mayormente los presuntos agresores todos van a decir que son víctimas y que nunca pasó. Todos van a negar. Y ojo, no es igual evaluar un presunto agresor que una presunta víctima, por cierto, no es igual. Porque para el presunto agresor, ellos vienen con un mecanismo de defensa, que es la negación, o vienen con la capacidad de ocultar, o ya vienen con una información estructurada. Aquí ingresa la habilidad del perito para poder obtener información. Hay una técnica que se llama elicitación. ¿Qué es la elicitación? Es la capacidad que tiene alguien para poder obtener información sin que la otra persona se dé cuenta y obtener información en menos tiempo posible. Eso es la licitación. Entonces la persona que va a ser el profesional, mediante todas sus estrategias y técnicas, pues determinará este proceso. La evaluación o el motivo de la evaluación es fundamental porque ahí realmente me voy a dar cuenta si existe congruencia o no con lo que me está diciendo, si existe sustento científico en lo que me está mencionando. Recordemos de que en un proceso pues cada uno tiene su propia verdad. En un proceso cada persona tiene su información, real o no, nosotros no sabemos, pero el proceso de evaluación me va a ayudar a mí a poder tener ciertos indicios de que si realmente me estás diciendo la verdad o no, y para eso hay técnicas, por cierto, para esto hay formas de yo saber si alguien me miente o no me miente. Obviamente eso no lo voy a decir pues ahora, ¿no? Nos tomaría unas 3 horas más, por lo menos. Pero hay técnicas que yo como perito o que todo perito debe por obligación conocer. ¿Para qué? Para que pueda obtener pues los datos o información relevante e importante a los hechos que son materia de investigación. Ahora, una vez que ya se terminó esto, una vez que ya se aplicó esto, vamos a ¿qué? A la historia psicobiográfica. ¿Qué es la historia psicobiográfica? Son los antecedentes de la persona. Son los antecedentes que va a mostrar, son los antecedentes que va a decir. Y estos antecedentes se van a partir en dos. Antecedentes personales y antecedentes familiares. Cuando yo hago referencia a antecedentes personales, pues obviamente hablamos de ti, cómo naciste, cómo fue tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, en qué trabajas, cuáles son tus hábitos e intereses, si tienes o tuviste algún accidente u operación, o si tuviste algún tipo de visita psicológico-psiquiátrica, si consumes antecedentes de sustancias psicoactivas, si consumes alcohol o drogas, si tienes denuncias previas. Todo eso yo lo voy a recopilar ¿dónde? En la historia psicobiográfica, en análisis personal o historia personal. Por otro lado, nos vamos a la historia familiar. Dentro de la historia familiar, pues preguntaré, ¿no? Padre, madre, hermanos, hijos, pareja, ¿cómo es que se llevan? Ojo, esta estructura que estoy mencionando va a ser dependiendo a quién vayas a evaluar. Si estamos evaluando a un niño de 5 años o a un niño de 6 años, no le vamos a preguntar pues sobre adolescencia o sobre pareja, no sería algo absurdo. Esto se tiene que adaptar. ¿Y lo adaptamos a qué? Lo adaptamos a la persona a la que estamos evaluando. Por eso les digo, no es igual evaluar a una persona adulta que a un menor de edad, que a una persona de tercera edad.
cambia la estructura, cambia el formato. Obviamente el contenido no, porque va a ser lo mismo, pero vamos a tener en cuenta mucho la estructura. Ahora, en el ámbito familiar, como les decía, vamos a analizar qué, vamos a analizar, pues, ¿no?, los datos vamos a analizar padre, por ejemplo, cómo te llevas con tu papá, qué has hecho y cómo es la relación con él, a qué se dedica, qué edad tiene. Con mamá igual, qué edad tiene, a qué se dedica, cómo te llevas con ella. Hijos, si en caso lo hubiera. Si son los hijos, pues obviamente hablamos de hermanos. Parejas, si en caso fueran los padres, porque hay personas que terminan una relación y empiezan otra, que está bien, ¿no? Está en su derecho. Pero todo eso lo vamos analizando. Ahora, una vez que yo ya terminé hasta aquí, pasamos a qué? Pasamos a la aplicación de instrumentos psicológicos. Instrumentos psicológicos. Ustedes como abogados necesitan medios probatorios. Ustedes como abogados, para hacer un estudio, para que ustedes hagan su estudio de caso, de delito, ustedes necesitan de medios probatorios. ¿Cuáles son esos medios probatorios que ustedes utilizan? Certificado médico legal, un informe psicológico, un informe social, fotos, chats, videos, testigos. Todos esos medios ustedes necesitan para poder acreditar un suceso, su estudio de caso delito. Así como ustedes, yo también como psicólogo necesito acreditar mis conclusiones. Necesito acreditar que realmente existe esa alienación. Necesito acreditar que realmente esta persona tiene una personalidad de tipo narcisista. Tengo que acreditar que esta persona pues tiene una personalidad de tipo dependiente. ¿Y cómo yo acredito esto? Con la aplicación de instrumentos psicológicos. Cuando hablamos acerca de los instrumentos psicológicos, cuando hablamos de la aplicación de estos instrumentos, hay que recordar lo siguiente. Los instrumentos son materiales auxiliares que nosotros como psicólogos utilizamos para corroborar lo que yo ya observé dentro de la entrevista y observación. Los instrumentos a mí me sirven para poder sustentar lo que yo ya sé, lo que yo ya vi, lo que yo analicé. Si yo no aplico instrumentos, estos serían muy subjetivos o cuestionables. ¿Por qué? Porque yo no puedo verte y pues, oye, tú tienes depresión, oye, tú tienes ansiedad, oye, tú tienes una persona paranoica. O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, clínicamente, si nos vamos a otra especialidad, clínicamente, pues obviamente lo puedo hacer. Pero como estamos en un proceso penal, como estamos en un proceso en el cual implica responsabilidad y medios probatorios idóneos, estamos dentro de este derecho penal o derecho de familia, yo tengo que tener estos medios probatorios. Si yo no tengo medios probatorios, ¿cómo sustento que realmente el menor tiene una alienación parental? ¿Cómo sustento que los padres tienen tipos de personalidad? ¿Cómo sustento la existencia de una afectación psicológica? O sea, no habría forma de sustentar. Si yo te digo, oye, cocina, y te vas a cocíname un lomo, y te vas a tu cocina, tienes la cocina, tienes el sartén, tienes todo. Pero si no tienes los insumos, ¿cómo haces lomo? No puedes. Lo mismo sucede en estos casos. Si tú no tienes los instrumentos idóneos para poder analizar lo que nos solicitan los administradores de justicia, pues no vas a poder llegar a una conclusión objetiva. Y si no es así, recuerda que tú como abogado independiente, como abogado que trabaja para cualquiera de las partes, puedes solicitar un perito de parte. Puedes solicitar la intervención de tu perito para que pueda analizar ese informe y para que pueda encontrar ciertos vacíos y pueda venirse abajo ese informe. Eso es lo que ustedes tienen que hacer.
todo es cuestionable siempre y cuando no esté bajo ciencia y técnica. El artículo 172 del Código Procesal Penal que te dice la pericia tiene que ser científica, técnica y artística. Entonces, si yo te digo científica, pues obviamente la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el análisis del comportamiento humano y los procesos mentales. Técnica, la aplicación de instrumentos psicológicos que me van a ayudar a mí para corroborar lo que yo ya observé dentro de mi entrevista y observación. Y artística, la capacidad de poder elaborar mi informe psicológico, porque hasta para eso hay que tener arte, porque muchas veces existen errores ortográficos y hasta horrores también. Entonces es necesario todo esto. ¿Con qué objetivo? De poder colaborar, de poder facilitar, de poder ser parte de este proceso. ¿Por qué? Porque al finalizar, los operadores de justicia tomarán la decisión, y si hay un informe en el cual no tiene sustento, en el cual no tiene sentido tampoco, y en el cual muchas veces se evidencia que ha sido un copy y pega de otro informe, porque casi los informes, muchos de ellos tienen las mismas conclusiones, entonces pues obviamente no se tendrán los resultados que se esperan. Recordemos, estimados doctores, que el perito oficial, el perito del Estado, es un profesional neutro que no está ni para la presunta víctima ni para el presunto agresor. Pero el hecho de que éste sea neutro no significa que el trabajo que realice pues sea objetivo. A diferencia de nosotros, los peritos de parte, nosotros sí trabajamos en base a ¿qué? En base a quien nos contrate. Puede contratar a la presunta víctima, el presunto agresor, para un hecho, para ser su perito de parte y poder acompañarlo en todo el proceso. Así como existe el perito de parte médico, también existimos los peritos de parte desde el ámbito psicológico. Antes de poder culminar, permítanme por favor. Esta es mi página, me pueden ubicar por este medio, es Víctor Ernesto Ramos Zavala. Cualquier consulta o duda en relación a los informes psicológicos forenses en cualquier área, ya sea de familia o penal, con el mayor de los gustos puedes contactarme. Si tienes alguna pregunta o duda que por cuestiones de tiempo no logres responder por este medio, puedes ingresar a mi página, no a mi Facebook, a mi página, y darle en WhatsApp y te va a llevar a mi WhatsApp personal, y con el mayor de los gustos ahí podemos pues charlar o conversar de la duda que tú puedas tener. Yo soy Víctor Ernesto Ramos Zavala y soy perito de parte. Ahora, si te está gustando el evento, me ayudarías bastante si ingresas y me dejaras una opinión, porque así también me vas a ayudar a mí a poder crecer como profesional. Bueno, ya ingresando ya a la parte final, recordemos, estimados doctores, que la evaluación psicológica forense tiene como objetivo la emisión de un informe pericial. Y este informe pericial, según definición, pues es un documento de valor científico y legal en el cual se plasma todo lo relacionado, se plasma todo lo realizado dentro de un proceso de evaluación. Se plasma todo lo que se ha llevado a cabo, desde la primera sesión hasta la última sesión, desde que la persona pisó tu consultorio hasta que se fue de tu consultorio. Si eso no está plasmado dentro de un informe, si eso no está enmarcado, pues puede existir el punto de que lo que no está no cuenta. Pues yo puedo decir que la señora vino en 3 veces, en 3 sesiones, pero solo tengo enmarcado solo una sesión. ¿Cómo acreditar que las otras 2 vino en realidad? Entonces, tiene que haber mucha coherencia con tu evaluación o todo lo que hagas en esta y con tu informe psicológico de tipo forense. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un medio probatorio más. Muchas veces uno más, y muchas veces el único que tienen los abogados para poder seguir su estudio de caso y de delito. Para ello necesitamos que objetividad y ciencia al momento de poder elaborar o ejecutar este tipo de informes para lo que nos soliciten los operadores de justicia. Bueno, quiero agradecer nuevamente a esta casa de estudio, gracias al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por poder invitarme y poder ser parte. Espero haber alcanzado las expectativas de cada uno de ustedes y espero haber aportado un poquito a los conocimientos ya que ustedes tienen. Recomendación: siempre asesórense de un psicólogo. Si tienen
informe a la mano, busca al profesional especialista en el informe. ¿Para qué? Para que te ayude a poder interpretarlo. Ya posiblemente aquí con el doctor Clinton armaremos otros eventos académicos, pues en el cual yo gustoso de poder compartir con cada uno de ustedes. A la distancia les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias al doctor, al decano de esta institución, y pues también a mi gran amigo Clinton por siempre hacerme parte de estos eventos académicos. Conmigo es hasta aquí. Les mando un abrazo y bueno, recomendación, pórtense mal. Bueno, en un buen contexto, ¿no? Ya ustedes me entienden. Todo con responsabilidad. Muchísimas gracias, profesor Víctor. Gracias por estar presente como docente en esta plana del diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, Feminicidio y las últimas modificatorias a la ley. Un diplomado que todavía termina el 30 de mayo. Hay mucho que analizar. Están convocados diversos especialistas. El doctor Manuel, el doctor Frank, el doctor Peña, el doctor Pacheco de la Cruz, grandes referentes en la materia que van a hacer posible la ejecución. Y con usted, doctor Víctor, tenemos varios temas que analizar, por ejemplo, el tema de las pericias en temas de violación sexual. Entonces, dentro del diplomado todavía lo vamos a convocar o nos vamos a reencontrar en una oportunidad, seguramente entre el 20 al 30 de mayo vamos a tener su presencia el doctor. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas, si es que lo hubiera, pueden levantar la mano o también pueden formular las preguntas a través del chat del Zoom, tal como lo hizo, parece que el doctor Víctor tuvo un inconveniente técnico, ha salido de la sala. Vamos a ver si es que podemos contactarnos en unos segundos. De igual manera, vamos indicándoles que el día de hoy hemos tenido una sesión de reforzamiento. El doctor Víctor está ahí ya con su usuario. Ingeniero, a ver si lo puede poner coanfitrión. Está con JV, el doctor Víctor. Acaba de prender la cámara. Pero vamos a... Ya está. Doctor Víctor, le traslado, hay una pregunta, en este caso de la doctora Candy Cecilia, quien nos dice, ¿qué diferencia hay entre un informe psicológico y un informe psiquiátrico médico probatorio de parte por casos de tenencia? Y ya. Primero, perdóname, justo ahorita cuando terminamos se me fue el internet. He ingresado por el celular. No se preocupe, doctor. Ay, acá, creo que ya estoy aquí, permítame. Bueno, sigamos. Doctor Víctor. Tenemos un inconveniente técnico del doctor Víctor. Vamos a esperar a ver unos segundos. Vamos a analizar la parte conductual como tal, o sea, si hay algunas secuelas a nivel conductual. Cuando ya hablamos de psiquiatría, ya estamos hablando de la salud mental a más a profundidad. El psiquiatra como tal se va a dedicar a analizar pues meramente enfermedades mentales como alguna esquizofrenia, como algún tipo de alteración de la conciencia o la memoria que pueda generar una persona, que es mucho más profunda. En cambio, nosotros como psicólogos simplemente pues nos vamos a dedicar a analizar a la persona en 3 niveles: cognitiva, emocional y conductual. Y esto nos va a ayudar a ¿qué? A poder saber si realmente la persona ha sufrido alguna consecuencia de este evento traumático. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de la doctora Rosario. Quienes pueden levantar la mano, de igual manera háganlo para que formulen sus preguntas precisas. La doctora Rosario nos dice, buenas noches, doctor Víctor. ¿La pericia psicológica de parte a su criterio deberían también hacerse bajo los lineamientos de la guía? Muy buena pregunta. Recordemos lo siguiente, para el perito de parte no existe una guía. Solo existe la guía para los peritos oficiales. ¿Por qué? Porque nosotros como peritos de parte hacemos un análisis post facto. ¿Qué quiero decir? Que no siempre estamos viendo a la evaluada, sino solo analizamos el protocolo de pericia o el informe psicológico. Entonces, como analizamos el informe psicológico, nuestro análisis es más documental, porque analizamos documento. Entonces, como analizamos documentos, la estructura como tal es distinta a la estructura de un perito oficial. El artículo 178 del Código Procesal Penal te dice, ¿no? Estructura para un informe pericial.
Y la 79 dice lo siguiente: el perito de parte se basará a la estructura o se basará al artículo 178 para que emita su informe pericial. Entonces, de cierto modo, como peritos de parte, nosotros tenemos la libertad de poder ejecutar nuestro informe a lo que nosotros querramos y la forma, porque no hay una guía estandarizada. Solo nos tendríamos que basar al artículo 178 a todos los puntos que nos enmarcan. Muchísimas gracias, profesor. El doctor Dante Franco Condori nos indica, si uno de los padres solicita la tenencia compartida, ¿qué medios probatorios debe acreditar? Y el FES, ¿en qué debe basarse para emitir un pronunciamiento respecto a la tenencia compartida? Yo creo que ya la pregunta es un poquito más para el derecho como tal. ¿Podría yo en estos casos al responder esto tener una limitación? Porque uno, no soy abogado, soy psicólogo, pero sin embargo creo yo que para una tenencia compartida debería ser muy importante la evaluación a los dos personajes, tanto madre y padre. ¿Para qué? Para poder determinar primero la idoneidad de la crianza de cada uno de ellos, porque de lo contrario, si solo decimos o damos por el hecho de tener una posición económica adecuada y va a poder sustentar todo esto, pues estaríamos dejando ciertos vacíos a nivel psicológico. Lo ideal como tal, como menciono, es poder hacer una evaluación o una triangulación de evaluación tanto padre, madre y a los niños. ¿Para qué? Para que eso pueda ser tomado en cuenta y analizar pues cuál de los dos es el más idóneo a poder tener al hijo. Muchísimas gracias, profesor. La doctora Giselle Ruth Macedo nos dice, ¿considera usted que el FES de familia, antes de otorgar la tenencia compartida, debe solicitar un informe psicológico de ambos padres, porque ésta solo debe concederse si ambos padres son asertivos? De lo contrario, iría contra el interés superior del niño. Sí debería, doctorita, sí debería solicitarse un informe psicológico, pero sabe, no cualquier informe psicológico, sino debería solicitarse un informe en el cual enmarque una evaluación integral de la persona. Entonces, esto lo tendría que hacer ya sea con un psicólogo clínico o un psicoterapeuta para que haga un análisis global, o necesariamente también con un psicólogo forense que haya conocido el caso y que su informe lo lleve a un plano, pues, del derecho. Correcto, profesor. Tenemos la pregunta de la doctora Lizeth Sotomayor, quien nos dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál es la principal característica del trastorno antisocial de la personalidad? Y haciendo alusión a ello, doctor, vamos a tener una clase seguramente sobre todos los tipos de trastornos de la personalidad, donde va a ser un lujo seguramente su participación. Gracias, estimado amigo. Una de las o la mayor característica de un trastorno antisocial es que estas personas no se adaptan a las normas sociales y están en contra de estas normas. Si la sociedad te dice no robes, ellos roban. Si la sociedad dice no pegues, ellos pegan. Si la sociedad te dice, oye, no manejes borracho, ellos manejan borracho. Si la sociedad te dice, oye, dale a tu pareja lo que se acordó en la tenencia, por ejemplo, en un monto X, ellos no lo dan. Entonces están en contra de la sociedad. Eso es una de las características primordiales. Pero ahora, del antisocial existe un síndrome que se llama psicopatía, los famosos psicópatas. Y ahí ya abrimos otro análisis más general, porque recordemos que existen psicópatas integrados. ¿Qué son los psicópatas integrados? Personas que tienen esta patología, pero que lograron adaptarse a una sociedad. Y ellos no rompen las normas sociales, rompen las normas morales. ¿Qué quiero decir? Si bien es cierto, ellos van a estar dentro del margen de la ley, pero van a romper la ley, su esquema moral. Por ejemplo, van a manipularte para poder obtener algo, van a chantajearte para poder obtener lo que ellos quieren. Y estos son mucho más peligrosos que cualquier otro trastorno. Muchísimas gracias, profesor. Continuamos con la pregunta de la doctora Dulce Romero. En varios casos observo que informes psicológicos concluyen bajo el sí o no presenta afectación psicológica, cognitiva, conductual y otros solo concluyen si hay afectación psicológica. ¿Esto a qué se debe y por qué no califican bajo el plano de la afectación psicológica cognitiva conductual? A ver, a ver, a ver. A ver, mira, cuando una persona pasa por un evento traumático, cuando una persona tiende a experimentar un hecho que va a alterar su vida, lo que va a generar esta persona son consecuencias psicológicas a nivel cognitivo, emocional y conductual. Ahora,
Estas características como tal están enmarcados en una parte legal, artículo 121, 22, no me recuerdo, y también en la guía de evaluación. Ahora, ¿por qué se concluye así? Porque es una definición del derecho. ¿Cómo del derecho? Que la afectación psicológica es un término que nació del derecho. ¿Para qué? Para poder aceptar o para poder, ¿cómo les podría decir? Para poder decir si tiene o no tiene una alteración la persona a causa de ese evento traumático. Ahora, normalmente, para poder nosotros determinar una afectación psicológica, pasa la persona por un proceso de evaluación y dentro de este proceso nosotros vamos a analizar dos cosas, los signos y los síntomas. Y en base a eso, en base a ese análisis, nosotros determinaremos si la persona realmente tiene una afectación o no. No necesariamente una persona va a generar una afectación. Hay personas que no lo generan. ¿Por qué? Porque normalizaron la conducta. O hay personas que van a generar, pero no por el hecho, sino porque hay otros eventos anteriores que están motivando a la afectación psicológica. Gracias, profesor. Seguidamente vamos a dar lectura a una explicación y pregunta de la doctora Leslie Paola Flores, quien nos dice, doctor, si menciona que la infancia es la etapa de la formación de la personalidad de una persona y es una etapa extensa, que de presentar defectos, muy difícilmente en la madurez puede corregirse, y eso lo vemos constantemente con con las numerosas desobediencias a la autoridad, específicamente en el cumplimiento de las medidas de protección. En ese caso, la doctora plantea la pregunta, ¿cuál considera usted que es el propósito de los magistrados al dictar que los agresores o agresoras se sometan a terapia psicológica? ¿Sabe, doctorita? Yo le voy a dar mi punto de vista. Eh, yo recomiendo, bueno, yo soy de la idea de que no debería ser así. ¿Por qué? Porque si estás en un proceso penal o en un proceso de familia, como estás en un proceso, todavía no tienes tú una sentencia de decir que si realmente eres presunta víctima o presunto agresor, o si eres víctima o agresor. Entonces yo me pregunto, al yo aceptar ir a terapia porque me están inculpando de X suceso, yo ya de manera consciente o inconsciente estoy aceptando que realmente lo hice y es por eso que estoy yendo a terapia. Yo soy de la idea de que no debería hacerse esto hasta después de que exista ya una sentencia como tal y si haya acreditado pues a carta cabal y al 100% que realmente sea víctima una persona o agresor la otra. De lo contrario, no, porque estarías vulnerando a la persona psicológicamente. ¿Por qué? Porque inconscientemente me estás diciendo, oye, anda a terapia por agresor. Pero yo, ¿qué hice? O sea, me está denunciando X persona, pero eso se tiene que demostrar dentro del proceso. Yo personalmente, doctorita, soy de la idea de que no se debería dar estos tipos de procesos cuando hablamos pues en casos de violencia y todo lo que estamos analizando el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Quienes tengan la mano levantada, por favor, manténganlo. Terminando el chat, vamos a cederles el audio. Doctor, esta pregunta, si gusta, lo puede hacer referencia de repente en opinión. Entendemos que es una pregunta más para alguien que está en el derecho. Nos dice la doctora Mercedes, doctor, buenas noches, felicitaciones por su ponencia. En un caso, a pesar de la evaluación psicológica, la madre, totalmente negativa, con vicios y totalmente irresponsable. Sin embargo, el magistrado decidió por una tenencia compartida, solo por el hecho que ambos hermanos se extrañan y es que cada padre tiene un hijo. En apelación, ¿qué podría argumentar? Nos dice la doctora. Si gusta, nos podría dar una opinión, ¿no? Doctorita, si hay esos tipos de adicciones o vicios, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los vicios son muy fuertes en alguien, no es que, oye, mañana voy a cambiar, ya mañana voy a dejar de tomar, mañana voy a dejar de ser ludópata, mañana voy a dejar de drogarme, o sea, no es sencillo, no es fácil. Hay pocas personas que de manera independiente logran salir de ellos, pero ya cuando una persona se evidencia que tienen estos tipos de adicciones, lo más recomendable es que no pueda tener a una persona a su cuidado. Imagínate que si yo no puedo cuidarme, ¿cómo voy a cuidar al resto? Ahora, esa imagen es lo que se está dando. ¿Para quién? Para el menor, para su hijito o su hijita. Ahora,
No, creo yo desde mi punto de vista que no debieron separar pues a los niñitos, a los hermanos. ¿Por qué? Porque ya vas generando que esa brecha de distanciamiento entre hermanos, cosas que no se debería realizar o no se debería tener, ya que si juntamos a los dos, posiblemente la carencia de uno de ellos, entre ellos dos pues puedan generar, aunque sea ciertas bases emocionales, pero distanciados ellos, las consecuencias van a ser negligencia. Y una familia o unos niños negligentes, vulgarmente, son presas fáciles en un futuro. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a dar lectura a la pregunta del doctor Augusto Antonio Gamarra, quien nos dice, según denuncia por tocamientos a menor, dice, según denuncia, a ver, vamos a formular, según denuncia por tocamientos, el menor dice que el padrastro lo hizo así, pero en cámara Gesell dice lo contrario. Más adelante se aprecia un audio en el que conversa el padre con la menor y ella detalla que lo denuncia. Ella detalla lo que la denuncia. Se solicita nueva cámara Gesell, pero se ve que la menor dice que fue presionada por su padre para denunciar falsamente. Pregunta, ¿cómo podemos llegar a la verdad si hoy la menor dice que fue presionada por su padre? Ya, doctor, si la menor ya pasó por cámara Gesell, lo primero que debemos analizar aquí son los resultados del perito quien lo ha evaluado. Porque en base a esos resultados, usted puede cuestionar esto. En una cámara Gesell, lo que se analiza ¿qué es la lógica, la coherencia, la congruencia de un relato, de un hecho. Ahora, si hay otro medio de prueba que contradice a la cámara Gesell, pues obviamente puedes hacer un análisis para hacer, valga la redundancia, un análisis comparativo de información y ver la incongruencia. Lo segundo, tendríamos que analizar los detalles. ¿Cómo los detalles? Si bien es cierto, un relato puede ser coherente y lógico, pero no necesariamente va a tener consistencia. Ejemplo, yo puedo decir, hoy me desperté, me cambié, desayuné, me fui al trabajo, regresé, almorcé, volví al trabajo, salí a las 6 de la tarde y regresé a mi casa. Soy coherente y lógico en lo que te estoy diciendo, pero falta consistencia. ¿A qué hora me desperté? ¿Qué desayuné? ¿Qué me puse? ¿Cómo fui al trabajo? ¿Dónde queda mi trabajo? ¿A quién vi el trabajo? O sea, eso es lo que buscamos. ¿Se puede traer abajo ese informe? ¿Se puede cuestionar eso? Sí, pero lo que necesitamos son las conclusiones del perito, porque si el perito se ha dado cuenta de este hecho, pues obviamente va a enmarcar que no existe algún tipo de afectación psicológica. Muchísimas gracias, profesor. Le traslado la pregunta de la doctora Alejandra Arteta, que nos dice, ¿por qué un niño rechaza continuar con el régimen de visita con externamiento? Pese que antes el niño siempre estaba contento cuando el papá iba a recogerlo y de un momento a otro dice que no quiere ir y se esconde al ver al papá. Por lo tanto, ¿sería recomendable llevar una constatación policial o le afectaría psicológicamente al niño? Nos dice la doctora. ¿Sabes, doctorita? Sucede esto porque obviamente, pues, el otro progenitor le ha dicho cosas negativas por parte del padre. Entonces, el niño, al ver o al escuchar estas palabras que hace, empieza a tener cierto recelo para la otra parte. Por eso es que ya posiblemente de la noche a la mañana deje de verlo, ya no quiera salir o llore cuando esté presente o simplemente se sienta incómodo a la presencia de la otra persona. Eso tal cual es la alienación parental, el hecho de que uno de los progenitores hable mal al niño del otro padre a tal punto de que genere ese, esa brecha entre los dos. Eso se puede analizar desde un punto psicológico, se puede pedir la evaluación, pero sin la presencia de la madre. Muchas veces muchos profesionales, como son menores de edad, los evaluados generan, después de que ya lo evaluaron, que pase la madre para llenar ciertos datos. Ahí generamos la subjetividad, pues porque obviamente la madre en este caso nos va a decir pues cosas que no le perjudiquen a ella. Entonces, lo recomendable es que solo pase el menor y con él se quede la información. Que aunque de cierto modo, por ser menor de edad, es fácil sacar información, ¿ah? Porque recuerda que los niños exteriorizan todo. Cuando una mamá le dice a su niño, dile que no estoy, ¿ah? Está tocando a la vecina y sale el niño, dice mi mamá que no está. Entonces, solo con eso al niño es mucho más sencillo sacar información. Muchísimas gracias, profesor. Le traslado la pregunta de la doctora Isabela Marta, que nos dice, ¿en cuántas sesiones se puede determinar que una persona tiene características ambivalentes? ¿Es negativa esa actitud?
y en qué consiste y si tiene algo de positivo, nos dice. Cuando hablamos de características ambivalentes, es una persona indecisa, o sea, a veces sí, a veces no. ¿Cuántas sesiones se necesitan? No hay un número. Si nos vamos legalmente, la guía del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la actual, hace referencia de que el perito tiene la posibilidad de poder escoger en cuántas sesiones puede evaluar a la persona. Ahora, si estamos hablando de una persona que ha sido dañada, si una persona víctima de un hecho, lo recomendable es poder evaluar en más de 2 sesiones. Si estamos hablando de una persona que solo viene para saber su personalidad, o sea, que no ha vivido una experiencia traumática y que vamos a analizar su personalidad, pues muchas veces es suficiente con una sola evaluación. Ahora, esta sola evaluación no es pues de 45 minutos, esta tiende a durar un poquito más, por lo menos entre las 2 a 3 horas aproximadamente. Ahora, cuando hablamos de ambivalencia, en realidad no es una patología como tal, no es un trastorno que vaya a tener la persona, pero sin embargo es pues esas indecisiones que pueda tener la persona, esos cambios de humor. Posiblemente aquí al profesional que desarrolló esto le faltó quizá especificar a qué se basa o a qué se debe esa ambivalencia. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, oye, tengo frío y de aquí 10 minutos, oye, ya me dio calor. Entonces empiezo a ser ambivalente, oye, estoy bien, pero me siento mal. Entonces empiezo a tener esos comportamientos. Si esta ambivalencia solo es convierte en alguna patología como tal, o sea, ya se va desarrollando como un patrón, posiblemente pueda generarle a la persona muchos conflictos a nivel social. Muchas gracias, profesor. Seguidamente le traslado la pregunta de la doctora Nancy Elizabeth. Para determinar la existencia de alienación parental en un niño por parte de alguno de los progenitores, ¿es necesario un informe o evaluación psicológica especial? La pregunta surge debido a que en muchos procesos de tenencia se realizan las evaluaciones psicológicas a los niños, pero sin determinar la existencia de alienación parental, pese a que alguna de las partes alega ello. Ya. Primero para ello, doctorita, nosotros como peritos oficiales recibimos un oficio por parte de la autoridad competente. Para yo determinar la alienación, en ese oficio tiene que estar claramente, ¿no? Evaluación psicológica para poder determinar la existencia, ¿no? De alienación parental de alguno de sus progenitores. Si es así, si así está el oficio, yo voy a responder ese oficio. O sea, no es solo verbalmente. ¿Qué sucede? Una cliente me buscó el día de ayer, me dice, doctor, yo le dije a la psicóloga que evalúe alienación y mira lo que me ha respondido, no dice nada de alienación. Claro, es que no te va a responder si es verbalmente. La persona, en este caso el abogado o el fiscal o la persona que lleva la investigación, ha tenido que solicitar mediante un oficio esta alienación, o sea, la existencia de alienación. En base a eso, el perito, con todas sus estrategias y experiencia, los llevará a buscar si verdaderamente existe esa alienación o no. Muchas gracias, doctor. Le formulo las últimas dos preguntas, por favor. La doctora Belia Patricia nos dice, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que suele hacerse en una pericia de parte sobre la pericia oficial? ¿Cuáles son los principales errores de los peritos psicológicos al momento de arribar a sus conclusiones? Voy a ser bien sincero, por favor no lo tomen personal, en realidad todo lo que siempre hablo, diserto, no es personal contra nadie. Digo esto porque ya he tenido conflictos con algunos profesionales, pero saben, nosotros, bueno, yo como perito de parte normalmente para cuestionar al Estado tengo que conocer cómo trabaja el Estado. Para esto, el Estado trabaja bajo ciertos parámetros, y esos parámetros es la guía de evaluación psicológica. Recordemos que salió uno en el 2016, y esta fue actualizada el 27 de diciembre de 2021, la última guía. Entonces, en esta guía yo he encontrado muchas falencias e inconsistencias. Entonces, si hay esas inconsistencias, el perito oficial está obligado a que a basarse a la guía. Y si te basas a la guía, vas a generar esas inconsistencias porque tú quieres, sino porque la guía lo demanda. Entonces, al generar eso, es fácilmente cuestionable. Y si tú no te basas a la guía, también te voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque tienes una guía estandarizada, así como el Centro de Emergencia Mujer tiene su guía del programa Aurora, Medicina Legal tiene pues esta guía.
Ahora, otro punto a cuestionar son las fechas de evaluación, las sesiones de evaluación. Otro punto a cuestionar es el relato de la persona. ¿Por qué el relato? Porque el perito está capacitado para yo poder obtener información de alguien, o sea, poder recabar toda la información necesaria. Y si yo no recabo esa información, ¿cómo sustento? Tercero, los instrumentos psicológicos. Hay que tener en cuenta que los instrumentos tienen que ir en base a lo que yo quiera medir. Si yo estoy analizando, es un ejemplo, caso de violación sexual de una niña que fue presuntamente tocada por el profesor, ¿para qué le aplicaría un test de la familia? Si el test de la familia mide dinámica familiar, ¿y esto qué relación tendría con el profesor? Entonces, también otro punto a cuestionar son los instrumentos. Y por último, las propias conclusiones. Si yo, por ejemplo, ustedes como abogados, hay una muerte de una mujer, ¿no? Entonces, aquí hay tres posibilidades: feminicidio, parricidio u homicidio. ¿Tú qué necesitas para diferenciar estos tres criterios? Está en el Código Penal, están tus criterios de cada uno, que para que sea parricidio tiene que cumplir esto, para que sea feminicidio esto y para que sea homicidio esto. ¿Tú qué haces? Analizas y generas pues los criterios adecuados para tipificar el delito. Yo como psicólogo, para enmarcar una afectación psicológica, hay criterios y no solo basta con decir está triste y lloró y tiene miedo. Estos no son características meramente de una afectación, ¿eh? Que lloró en todo el proceso de evaluación. Oye, el ser humano llora cuando está alegre, cuando está triste, cuando está frustrado. El lloro es normal en nosotros, entonces yo no puedo acreditar esa normalidad como una alteración. ¿Qué quiero decir? Que debo de tener criterios, que debo de analizar ciertos criterios psicológicos para poder determinar, pues, si verdaderamente tiene o no tiene afectación. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, la última pregunta. Bueno, es más un caso, le dejo a criterio de su opinión si lo cree conveniente. El doctor Dante Franco nos dice, en este caso, uno, una madre tiene la tenencia de su menor hijo mediante acuerdo conciliatorio. Segundo, la madre del menor sufre depresión grave a tal punto que en varias oportunidades trató de quitarse la vida tomando pastillas para dormir. Tercero, el padre del menor se enteró y ha pedido la variación de tenencia y como medida cautelar la tenencia compartida. Cuarto, en el informe psicológico, el psicólogo del equipo multidisciplinario informó que la madre depende emocionalmente del menor, dado que el niño indicó, mi mamá se siente triste, por lo que deseo estar junto a ella para que no esté triste. Por otro lado, el psicólogo recomendó que la madre debe recibir tratamiento psiquiátrico. Quinto, la medida cautelar fue declarada improcedente, indicando que no existe riesgo alguno hacia el menor. ¿Cuál es su opinión respecto al caso? Y con ello terminamos, doctor. Saben, estimados doctores, la depresión grave tiene, tiene un síndrome psicótico. Les cuento un caso. Cuando yo hacía mi serum, lo hacía pues fuera de Lima, y había una señora que intentó matarse 3 veces. Uno, se tiró a la carretera central con su hijito. Dos, se quería meter a una laguna con su hijito. Tercero, a su hijito lo sentó en la silla, lo amarró y le puso el cuchillo en el cuello, porque ella decía, si yo me muero, ¿con quién se va a quedar mi hijito? Mejor nos morimos los dos y ya ese sinvergüenza del padre no va a estar acá pegando, no va a estar haciendo tantas cosas. Una persona con depresión grave va a generar sí o sí síndrome psicótico y esto es muy peligroso porque cuando hablamos de síndrome psicótico es porque la persona ya empieza a generar una distorsión. ¿Qué quiero decir? Escucha voces y ve cosas más o menos similar a una esquizofrenia. No es esquizofrenia, es síndrome psicótico, pero es similar a la sintomatología de una esquizofrenia. Y esto, de por sí, puede llegar a matar al niño y matarse ella misma, o simplemente matar al niño como consecuencia de que te voy a fregar a ti matándolo a él o haciéndolo daño a él. Por eso es que una persona ya con una psicopatología como depresión grave no está capacitada para poder tener al niño. De lo contrario, van a haber muchas secuelas en el menor porque puede hacerle daño a esta persona. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Aún nos quedan talleres prácticos con su persona para evaluar este tema de pericias psicológicas en caso de tenencia, régimen de visita, violencia sexual, violencia familiar, etcétera. Que seguramente va a ser un taller no transmitida por Facebook, donde se mostrará pues material que no puede ser compartido por las plataformas, dado a las censuras de las mismas plataformas virtuales.
En esta oportunidad, apreciado doctor Víctor, le agradezco nuevamente a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, de nuestro señor decano, el doctor Alfredo Álvarez, el coordinador, el doctor Uriel Astete. Gracias, estimados participantes, más de 250 personas en sala en Zoom y también quienes se han conectado a través de la plataforma de Facebook. Muchísimas gracias, profesor Víctor. Un fuerte abrazo hasta la distancia, esperando próximamente encontrarnos también dentro de las actividades presenciales. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, estimado Clinton. Un fuerte abrazo para todos. Pórtense mal. Nos vemos.